Hoy hablaremos de cómo mejorar la educación mediante retos divertidos para que los estudiantes experimenten que lo que aprenden sí sirve. Una educación donde los estudiantes no sean regañados por equivocarse, donde el fracaso sea visto como parte del aprendizaje y donde desarrollemos nuestra creatividad. Una educación donde cada estudiante se conozca a sí mismo y descubra qué quiere hacer en la vida, para que sus estudios no sean aburridos, sino que sean atractivos porque lo llevan a donde quiere llegar. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Desde muy pequeño siempre he estado involucrado con la educación. Mi mamá es educadora y siempre que llegaba a la casa, mi mamá, además de ser educadora en la mañana, tenía un club de tareas en la casa. Llegaba de la escuela y siempre estuve muy involucrado con la educación. Y desde muy pequeño siempre estuve muy involucrado con sistemas educativos tradicionales y no sabía cómo poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Mi mamá y mi papá me decían, eso en algún momento te va a servir, pero en ningún momento veía una aplicación real de todo lo que estaba aprendiendo. Okay. Y fue en el 2006, cuando tenía 12 años, que tuve la oportunidad de participar en una competencia de robótica. Y más allá de aprender a programar, aprender a crear un robot y demás, me gustó mucho la parte de ver cómo es que lo que estaba aprendiendo en un salón de clases tradicional tenía una aplicación real. Empecé a programar y vi que estas cosas de matemáticas me servían para esta cosa, para programar. Pero las cosas más importantes que desarrollé y puse en práctica en esta experiencia fue a darme cuenta que si me equivocaba no pasaba absolutamente nada, ¿no? Porque tenía que programar otra vez el robot, le hacía ciertos cambios y hacía que... O sea, primera lección, si te equivocas o si fracasas, no pasa nada. No pasa nada. Es nomás un paso. Porque pues yo cuando reprobaba en la escuela o me iba mal en el examen, pues era la peor persona del mundo, el peor del salón. Bueno, y más viniendo también de papás educadores, igual y como ¿qué pasó? Exacto. ¿No? Ok. Exacto. Y también esta parte de trabajar en equipo, de darme cuenta que mis ideas eran tomadas en cuenta, porque pues en un salón de clases tradicional, pues la única persona que habla es la maestra o el maestro, ¿no? Y aquí poníamos en práctica, éramos un equipo como de 10 niños y tomábamos en cuenta las ideas de todos, ¿no? Y prácticamente estuve participando toda mi adolescencia en competencias internacionales de robótica y cuando estaba terminando la preparatoria, le empecé a dar clases de matemáticas a los alumnos de mi mamá de su club de tareas. Y ahí conocí a un niño con quien me identifiqué mucho y le dije, oye, ¿te gustaría participar en una competencia robótica? Le platico a él, le platico a su mamá y a las 2 semanas su mamá me trae a 10 niños y me dicen, Adolfo, aquí están estos niños para que hagas que les guste la escuela. Wow. Y así fue como inició Lix. De hecho, los niños de este primer club de robótica tenían que ponerle un nombre a su equipo de robótica y encontraron que Lix significa creadores en la cultura maya. Maya. Okay. Y así fue como inició Lix. Iniciamos en el 2014 como un club de robótica y programación para niñas y niños. Y en el 2015 participamos en una competencia internacional donde teníamos que hacer una simulación de un viaje espacial a la Luna. Me acerqué con las maestras de estas niñas porque estas niñas que preparé iban en el club de tareas de mi mamá porque tenían que tener cierta regularización en ciertos temas. Las preparamos, le pregunté a sus maestras qué era lo que estaban aprendiendo en ese entonces y vinculamos todo este proyecto con la tecnología astronómica desarrollada por los mayas y los aztecas. En ese sentido, con un proyecto de robótica vinculamos lo que estaban aprendiendo en su salón de clases tradicional con temas de robótica, programación, innovación. Presentamos el proyecto y fue la primera vez que un equipo latino, dentro de 300 equipos de todo el mundo, ganaba esta competencia. Wow. Y a raíz de esto, el director de las películas de Star Wars nos produjo un documental y este documental fue dirigido por un ganador al Oscar en el 2016. ¿Cómo se llama ese documental? El documental se llama Moonshot México. Moonshot México. Exacto. Está en internet de manera gratuita. Y fue en ese momento cuando nos dimos que realmente Lix podía ser más que un club de robótica y convertirse en un modelo educativo. Okay. Y entonces, a partir de esta experiencia, tú arrancas una escuela que creo que empieza desde kinder hasta preparatoria. Es correcto.
Prácticamente la esencia del LIX es aprender haciendo. Ok. Nosotros el 30% de lo que hacemos en LIX y de lo que les enseñamos a nuestros estudiantes es a resolver retos. Ok. ¿no? El resto del tiempo les enseñamos lo que deberían de aprender de matemáticas, temas de historia, temas de geografía, lo que deben de aprender en inglés y demás. Pero lo que buscamos es que una vez que aprenden estos elementos, a través de la solución de retos, cómo es que ellos ponen en práctica eso que están aprendiendo. Es decir, vinculan los temas de las materias tradicionales que deberían de aprender en cualquier otra escuela Con resolver un problema. con resolver un problema y vinculamos temas de innovación, temas de tecnología, temas de emprendimiento y el siguiente ciclo escolar, de hecho, nos vamos a convertir en la primera escuela con un fondo de inversión para los emprendimientos de sus estudiantes, porque tenemos muchos estudiantes. Muchas ideas, muchas cosas creativas Exacto. que no se pueden quedar nada más en un examen. Exactamente. Sino dirías, oye, vamos a intentar que esta idea se convierta en un proyecto. Que se convierta en un Pero eso proyecto. necesita dinero. Exactamente. Pero no únicamente el dinero, sino el acompañamiento, mentorías y de esta manera que ellos desde pequeños también vayan desarrollando esta mentalidad enfocada al emprendimiento y de esta manera pues estén siempre pensando en cómo resolver retos. Me parece que el modelo más próximo a México debiera ser Europa, porque no es Estados Unidos, no, Correcto. es Europa. Creo que una parte muy importante de esos países desarrollados es su sistema educativo. Es correcto. De los que has visto, ¿cuáles son los que a ti te hacen sentido? Cuando empezamos a desarrollar el modelo educativo de LIX, tuvimos la oportunidad de conocer diferentes modelos educativos y uno de los que más me llamó la atención fue un sistema educativo que implementan en Dinamarca. En Dinamarca, cuando terminan, que sería el símil, cuando terminan la secundaria ahí en Dinamarca, antes de entrar a como le llaman el Efterskole, Okay. tienen un sistema educativo que se llama Efterskole, ¿no? Entonces, el Efterskole es un sistema educativo en donde durante un año el objetivo es que puedan preparar a los estudiantes a que encuentren su pasión de vida. Qué maravilla, ¿no? qué maravilla. Durante un año. No tienen ni certificación, no se preocupan absolutamente de nada. Hay algunos que están más enfocados a temas artísticos, algunos que están más enfocados a temas de ingeniería, algunos que están más enfocados a temas de supervivencia, que literal estén en el bosque y a ver, durante un año vamos a aprender a sobrevivir. Wow. ¿no? Y regresando a lo danés, porque a mí me parece que una parte muy importante en nuestro sistema educativo, a diferencia de otros, un problema muy grave es que tienes que luego tomar decisiones muy importantes sobre qué vas a estudiar. Ah, pues voy a ser abogado o voy a ser médico. Y muchas veces otros sistemas te siguen permitiendo conocer de más áreas sin especializarte. Es correcto. Pero aquí me dices que en Dinamarca, al acabar la secundaria prácticamente, Sí, a ver, cuando tienen como 14 años. vamos a analizar cuál es tu vocación. Exacto. ¿Qué sigue después de ese año en Exacto. Dinamarca? Justo ese modelo se fundamenta, y nosotros también lo aplicamos mucho, en un concepto que se llama el elemento, ¿no? El elemento es tener ese balance entre tu talento natural con tu pasión personal. Okay. Y una vez que ya tienes bien identificado cuál es tu elemento, pues ya puedes tener mucho más claro cuál camino A ver, vas otra a vez, tomar. el elemento tiene que ver con tu pasión. Balancear tu pasión con tu talento natural. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta y en qué eres buena? Ok. ¿No? Que va muy importante relacionado. primero y a entender en qué eres bueno. Exacto, Porque ¿para qué te pones a trabajar en algo en que eres malo? exactamente. ¿No? Para eso tienes un talento. Exacto. Y lo que tienes que ver es cuáles de esos talentos te apasionan más. Porque puedes tener varios talentos. Ok, Exacto. ok. Y algo que nos enseñó mucho ahí, que va muy relacionado con qué sigue después de esa etapa, es que los modelos educativos hoy nos debemos de enfocar en esta parte de la solución de retos, de enseñarles a ser creativos a los estudiantes, pero que también a lo largo de sus estudios puedan estar tomando diferentes roles. Nosotros lo que hacemos es, cada uno de los retos que tienen que resolver, tienen que hacerlo trabajando en equipo y en cierto reto toman el rol de ser los programadores, ¿no? Ok. Y en otro reto toman el rol de ser los investigadores. Y en otro rol, el rol de ser los periodistas. O sea que otra lección creo que no solo son tus talentos, son tus pasiones. 3 es trabajar en equipo. Y 4, ser flexible. Ser flexible. Porque al final del día en la vida no sabes qué rol es el que te van a poder acabar tocando. Exacto. A veces yo iba por y Exacto. pasaste para. Flexibilidad a mí me parece que hoy en día en la vida es otro gran elemento. Exacto. Y enfocarnos
en las habilidades blandas de pensamiento crítico, de colaboración, de creatividad y de comunicación, que esas son pues justamente las habilidades que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial establece como las que tienen mayor crecimiento y mayor importancia para las industrias hoy en día. Hacemos mucho temas de debates socráticos en donde les establecemos preguntas detonadoras. La establece, en nuestro caso, a las maestras y maestros en LICS no les llamamos de esa manera, les llamamos mentores. Eso. Porque lo que buscamos más bien es que sean Un estos acompañamiento. guías, un acompañamiento. ¿Ya salió alguna generación? Porque es algo relativamente reciente. ¿Ya salieron algunos primeros de prepa? Sí, de hecho, nosotros iniciamos, la pandemia nos ayudó a no iniciar como cualquier otra escuela inicia, que inicia con primero de primaria, segundo de primaria. Okay. Nosotros iniciamos con todos los niveles. Muy bien. Justamente con la pandemia, en promedio tenemos 15 estudiantes por cada nivel. Okay. Y justamente nuestra preparatoria tiene una duración de 2 años. Y la razón por la cual tiene una duración de 2 años fue porque nos empezamos a dar cuenta que los que estaban saliendo, algunos de ellos ya tomaban y ya entraban directamente a universidades tanto públicas como privadas, pero tomaban otro año para tomar una mejor decisión profesional, se iban a estudiar algún idioma al extranjero, algunos otros empezaban a empezar o a emprender algún proyecto, algunos otros tomaban como algunas prácticas profesionales y estamos por lanzar, como tal no es nuestro programa universitario, Sí. más bien es como un tipo after school que te platicaba de Dinamarca, en donde durante un año ya tienen su certificado de prepa, pero durante un año puedan tener un acompañamiento de un mentor y los vinculemos con diferentes organizaciones y experiencias para definir cuál es el siguiente paso que ellos quieren tomar. Siempre termino yo estas entrevistas y aquí no sé, quizás es más amplio. ¿Qué nos recomendarías a los mexicanos, a los jóvenes especialmente, pero a los mexicanos de qué hacer sobre nuestro sistema educativo? Así si dijeras 3 rasgos, 3 cosas que habría que cambiar, 3 cosas que habría que fortalecer. Yo considero enfocarnos mucho en la creatividad, que definitivamente, justamente este concepto que te decía del elemento es de una persona que se llamaba Sir Ken Robinson, y Sir Ken Robinson justamente dice que la creatividad es tan importante hoy en día como enseñar a leer o enseñar a escribir. Otra es, que va muy relacionado también con la creatividad, pero a enseñarles a aprender haciendo. No únicamente lo que ves en el pizarrón, no únicamente lo que te enseñan, sino que cómo eso que estás aprendiendo lo puedes poner en práctica y lo puedes aprender haciendo, ¿no? Y el tercer elemento creo que también va muy relacionado a esta parte de la ciudadanía digital, que hoy independientemente el camino profesional que quieras tomar, tienes que tener bases importantes en temas de tecnología, en temas de innovación, porque de esa manera justamente lo que nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes, nos encantaría que fueras lo que tú quieres ser, si quieres ser deportista, si quieres ser artista, si quieres ser ingeniera, si quieres ser científico, independientemente de lo que quieras, hoy es muy importante tener esas bases importantes en temas de tecnología, porque de esta manera vas a poder pues, aprovechar estas nuevas olas de temas de inteligencia artificial a tu favor para el camino profesional que decidas tomar. Pues ya escogieron en un tema que a mí me parece fundamental, porque yo creo que la educación tiene que volver a ser el principal factor de movilidad, de avance de cualquier sociedad, pero ya no es la misma educación de antes. Ahora lo que aquí nos platican, la creatividad, el pensamiento crítico, el aprender haciendo. Y lo otro que yo siempre he considerado, en una vida donde van a vivir muchos jóvenes 90 años, te va a dar tiempo de reinventarte muchas veces. Y creo que hay que tener una idea clara de cómo va cambiando el mundo para que yo me pueda ajustar. Yo añadiría, a lo que ya también aquí comentamos, la flexibilidad. Hay que ser flexibles, no rígidos. Y flexibles en el sentido de poderse adaptar rápidamente. Y me parece que ese es el tipo de educación que tendríamos que estarnos enseñando en México. Te agradezco mucho la oportunidad y aquí que nos hayas compartido estas ideas. Muchas gracias. Un gusto, Enrique. Muchas gracias.